Buenas, profe, ¿cómo estás? Acá los saludamos. A continuación vamos a desarrollar lo que es la lectura número 1 con el título que dice ¿Qué hace la pedagogía y por qué es importante para los educadores? Este grupo está integrado por Vanis Cruz, Agostina Fonseca, Guadalupe Domingo y quien le habla, Facundo Oropesa. ¿Por qué la pedagogía es importante para un maestro? Aquí la pedagogía es aquella que tiene una característica importante dentro de la educación debido a que cumple el rol de llevar a cabo nada más y nada menos que el proceso de enseñanza y aprendizaje. A su vez, hacer pedagogía es recorrer una serie de reflexiones eh, muy destacadas sobre la educación y la educación en sí que sucede dentro de las diferentes escuelas. Por lo tanto, la pedagogía es una disciplina que reconoce en las cosas diarias problemas bastante complejos. Del mismo modo, se podría decir que la pedagogía sirve para tener diversas opiniones acerca de los problemas que tiene la educación. Por otra parte, también podemos agregar que la pedagogía no está centrada en los aspectos prácticos de la tarea de enseñar. Sin embargo, es imprescindible para los docentes porque le da una profundidad y un sentido creativo a las cosas que se hacen, se dicen y aquellas que se piensan en las escuelas. Finalmente, es importante también destacar que educar es algo más que enseñar, ya que la educación y la enseñanza están conectados, pero el docente debe estar preparado al momento de que el alumno ponga en práctica su pensamiento y las desarrolle a través de las preguntas. Es decir, como lo mencionaba recién, el docente continuamente tiene que estar preparado para este desafío. Luego pasamos a un ejemplo de cómo piensa la pedagogía. Aquí el autor, Daniel Brailovsky, puso un ejemplo bastante claro para desarrollar este simple ejemplo. Estudiar de memoria, desde la pedagogía, se podría elaborar una respuesta a esta pregunta y sería que estos saberes se imponen a todos los niños del mundo o simplemente podríamos decir que sirve para que existan puntos de encuentros entre las diferentes personas o los diferentes alumnos. A su vez, acá encontramos una oposición entre memorizar y comprender, ya que memorizar es algo momentáneo, como por ejemplo memorizar algún saber, algún tema para ya sea una evaluación o simplemente para poder llevar a cabo y reunirse con otra persona y poder comentarlo. Está bien como lo describe en el texto, dice que memorizar por ahí sirve para que sea algo simple, que luego no lo necesitemos utilizar en el resto de la vida. Y en cambio, por ahí el comprender los temas o los saberes es algo duradero, a largo plazo, donde nos va a servir a nosotros, ya sea en la educación o en la vida, como por ejemplo en matemáticas las tablas de multiplicar, de dividir, o simplemente algún tema específico, pero que nos sirva específicamente. Por ahí se oponen memorizar y comprender el tema. Finalmente es importante saber y tener en cuenta, como bien lo describía el autor aquí, que podemos saber que la pedagogía
piensa de desarrollar ideas profundas, pero que a su vez sean sencillas. Es decir, la pedagogía agarra o toma asuntos sencillos y lo convierte en asuntos complejos, pero esos asuntos tienen que ser atravesados por política, por historia, por ideología, por filosofía. Es por eso que así se caracteriza en sí la pedagogía, convertir desde lo más sencillo a lo más complejo, pero pasando diferentes etapas. ¿Qué tal? Buenas. Continuando con la exposición de mi compañera, pasamos a la de pedagogía. La pedagogía nos ofrece un vocabulario. Estudiar pedagogía es entonces aquel aprender que vocabulario amplio y cambiante. Cada experiencia de conocimiento es única e irrepetible. El ejercicio de repensar los conceptos es de hecho uno de los ejes centrales de la pedagogía, porque las palabras tienen un poderoso efecto sobre el mundo. Recorrer estas palabras, analizarlas, usarlas y tratar de comprender por qué alguien las eligió como buenas, es hablar de educación. Al hablar de educación, es una tarea que resultará útil para poder leer los textos científicos del campo de la educación y otros campos relacionados. Surge del texto una serie de listados de ideas del vocabulario pedagogía. La escuela moderna y los sistemas educativos modernos se han constituido sobre la base de la igualdad que hoy ha entrado en crisis. La suposición de que la enseñanza sea homogénea ofrece iguales oportunidades de formación y consecuentemente de formación a los alumnos. Esta idea es falsa. Nace entonces la pedagogía crítica, que ha nacido para revisar esos fundamentos. No se refiere, claro, a la escuela que se fundaron recientemente, sino a las que surgieron en la edad moderna, con las ideas de la Ilustración, Revolución Francesa y las ideas de la ciencia positiva. Una pedagogía es crítica cuando promueve explicaciones, diferencias de los que suelen aceptarse y especialmente cuando señala en los asuntos que estudia problemas que tienen que ver con las relaciones de poder. En este texto, como veremos, tres grandes grupos de ideas. En primer lugar, las preguntas esenciales de la pedagogía. En segundo lugar, tres racionalidades. Y siguiendo con la historia, una historia de la educación, un paradigma. Cuando hablamos de las preguntas esenciales de la pedagogía, encontramos qué es enseñar, el sentido de educar, justicia educativa, la relación adulto-niño y los rituales escolares y el sentido social de la educación. ¿Qué es la escuela? Cuando hablamos de qué es la escuela como tal, qué es la escuela y por qué las escuelas son como son, por qué tienen pupitres, por qué el profesor, por qué los niños, por qué hay que diferenciar a los niños por edad, en funcionamiento de un determinado horario, pasamos a hablar del sentido de educar, por qué existen las escuelas, por qué una sociedad necesita de escuelas y que la educación como tal sea obligatoria. Justicia educativa. ¿La escuela es justa? Les da a los chicos las mismas oportunidades de aprender, de educarse. ¿Cómo hace un maestro, una escuela, un Estado para distribuir la educación con justicia y en forma equitativa? La relación adulto-niño. ¿Qué significa ser niño? ¿Cómo es el reglamento implícito para para ser un niño y pasar a ser un adulto? ¿Cuáles son las reglas tácitas para que los niños y adultos se relacionen? Rituales escolares y el sentido de la escuela. ¿Cómo se relacionan las ideas de educación con las ideas sobre otros aspectos de la vida de la sociedad? Como podrán ver, estas preguntas son preguntas sencillas que nos invitan más a pensar que darnos respuestas, a pensar y a disponer de mayores elementos de cómo hacemos con nuestros alumnos. Eh, este, las pedagogía, este es el esfuerzo de pensamiento y análisis que asume como tarea principal. Seguimos con las tres racionalidades o modos de pensar de la educación. La racionalidad es algo abstracto,
es algo de reconstruir a partir de conceptos y hechos, y por lo cual ha sido llamado de diferentes maneras por los autores. Tenemos a un pedagogo brasilero, Tomás da Silva, el cual nos habla de lo distingue en tradicional, crítico y poscrítico. A estas teorías también han sido llamados positivistas, subjetivistas y sociohistóricas. Como podrán ver, cada denominación se apoya en algún rasgo o influencia de estas grandes corrientes, pero todos tienen en común que reconocen las tres grandes energías que se expresan. Bueno, continuamos. Que me toca es hablar de las tres racionalidades o los modos de pensar de la educación, que fueron los principales modos de justamente pensar la educación de los últimos 200 años. Si bien el autor del artículo los nombra de manera distinta, da Silva, que es un pedagogo brasilero, los nombra y tienen una correlación, digamos, con la teoría tradicional, con el orden fundante, la teoría crítica con la crítica sociopolítica y la poscrítica con lo que es la crítica cultural subjetiva. El orden fundante es el relacionado entonces con la teoría tradicional y lo que trata de hacer o de fundar un orden justamente para entender la educación y tratar de predecirla, buscando entonces el mejor método posible para educar, la mejor forma de organizar a los maestros y realizar las mejores leyes cuyo fin fuera que les sirviera a todos los alumnos que involucra el sistema educativo. Julien, en el siglo XVII, planteó que la educación era la mejor forma para prosperar porque cada generación iba a ser mejor que la precedió y de esa manera lograr una mejor sociedad hacia lo que es la verdadera civilización. Esto es un punto de crítica importante que vamos a tener en cuenta después, ¿sí? Entonces, la premisa básica de esta teoría es el cumplimiento estricto de las normas, ¿sí? Sean las normas de conducta, de vestimenta, de qué enseñar, cómo enseñar, ¿sí? Lo que genera una homogeneización de todo el sistema educativo, ¿sí? Un adoctrinamiento similar a lo que podíamos ver también ilustrado en el video de Pink Floyd, ¿no? Cuyo fin era crear una sociedad de iguales, para que esta sociedad de iguales tuviera un orden y que ese orden llevara entonces a una mejor sociedad. Ahora, dentro de las críticas a esta teoría está entonces qué es el concepto de verdadera civilización y quién es el responsable de decir qué es la verdadera civilización, sobre todo porque se planteaba que esta era la cultura del hombre blanco que estaba inmersa en una clase media de tipo urbana, ¿no? Lo cual dejaba fuera a un montón de personas. Y la otra crítica que le hicieron ambas teorías, tanto la sociopolítica como la cultural subjetiva al orden fundante, fue que la escuela en realidad no genera una sociedad de iguales, sino que potencia o actúa como reproductora de las diferencias de origen. Ahora, dentro de estas dos, la sociopolítica y la cultural subjetiva, sí encontramos que tienen esta postura en común, pero a su vez tienen entre estas dos diferencias. La crítica sociopolítica lo que habla es de que las diferencias que hay entre los alumnos, en realidad trata de equilibrar las posibilidades en cuanto a estas diferencias, ¿no? Tratando de mirar la educación con otros ojos, preguntándose a quién le sirve este discurso del orden fundante y planteando interpretaciones alternativas para tratar de favorecer al menos favorecido. Desde el punto de vista de la crítica sociopolítica, las diferencias eran tomadas como algo negativo, como sinónimo de desigualdad. ¿Pero por qué? Porque básicamente lo que planteaban era que cuando uno, por ejemplo, le pone una nota alta a un chico y una nota baja a otro, no tenía en cuenta el contexto sociocultural, económico en el que ese chico estaba inmerso, ¿sí? Entonces, que quizá no tenían las mismas posibilidades en cuanto a, por ejemplo, tener padres que hubiesen estado escolarizados,
a tener la posibilidad de que le compraran los útiles correspondientes, los libros, a tener el tiempo para poder estudiar, ¿sí? Entonces, el tratar de equilibrar estas posibilidades era para que la pobreza o el menor poder adquisitivo, ¿sí?, no signifique fracaso. Ahora, lo que plantea la crítica cultural subjetiva es un poco lo contrario, o sea, que estas diferencias que tienen los alumnos entre sí es lo que hace único y repetible el intercambio entre todos los actores del sistema educativo, tanto entre alumnos como alumno-profesor, ¿sí? Entonces, a las diferencias entre cada uno les da una connotación positiva y no la llama desigualdad, sino que la llama diversidad, ¿sí? Pero la crítica a esta teoría cultural subjetiva es parecida, digamos, a lo que hablábamos con la verdadera civilización, o sea, porque si hay alguien que es diverso, hay una contraparte que es normal. ¿Y quién dice que es lo normal y que no? Digamos, eso también es subjetivo, con lo cual, digamos, esto también es un punto de discusión. Si bien nosotros lo que podemos, o sea, lo que hacemos, digamos, es respetar la cultura de origen del otro, una vez que ya se encuentra inserto en nuestra cultura, a esa persona nosotros tratamos de amoldarla a la cultura que se la ha denominado como huésped, ¿no? Entonces, si bien este sistema tiene toda la intención de que todas esas diferencias, tanto culturales, sociales, religiosas, sexuales, raciales, tengan su lugar y generen como esta cuestión positiva, también a veces lo que sucede es que estigmatizamos al otro justamente porque la cultura huésped es lo que se considera como normal. Bien, algunos ejemplos a partir de escenas cotidianas. Bueno, les pusimos estas dos fotos para ilustrar estas situaciones cotidianas. Existe la disyuntiva entre tres formas de adquirir conocimientos de las personas, ¿sí? Que nació en el momento del siglo XIX aproximadamente, en el que hay grandes corrientes que ya vienen transitando nuestra historia, pero bueno, estamos ahora en la posmodernidad y estos conceptos están a la orden del día y todavía se encuentran en debate. La cuestión es entre los conocimientos, ya sean conceptuales, procedimentales y actitudinales. Los contenidos o las formas de enseñar contenidos en su momento era lo prioritario, ¿sí? Era lo prioritario, era lo fundante. Actualmente llegaron los conocimientos procedimentales, los conocimientos actitudinales que vinieron a interpelar a esos conocimientos conceptuales. ¿Y qué podemos esperar que el alumno aprenda? Que aprenda esas tres cosas, ¿sí? Pero también tienen que aprender los modos de hacer, las disposiciones del espíritu, ¿sí? Porque no hay que descuidar esas partes que son tan fundamentales, especialmente por ahí en los trayectos técnicos, ¿no? También tenemos en cuenta los modos de enseñar de los docentes, las disposiciones por las que están atravesados estos docentes que van a enseñar. En mi caso particular, por ahí tomo diversas formas de atravesarlos a los chicos, busco las maneras para llegar a ellos y existen tres enfoques en los que podemos situarnos como docentes. Podemos ir pasando de uno a otro, desde el ejecutivo, del liberador y del terapeuta. La verdad que varias veces hacemos de terapeuta y actualmente en la pandemia se nos atraviesa el lado humano, el lado de acompañarlos, de ver las facciones que no pueden
acobijar otras partes de la política, de la sociedad, como nosotros que estamos muy cerca del alumno, del estudiante, ya sea un estudiante secundario, un estudiante terciario, un primario, todos los estudiantes, hasta nosotros los universitarios, tenemos por ahí esas necesidades para que los profesores nos guíen así como muchos profesores a lo largo de nuestra carrera. Surge esta situación de tener en cuenta la realidad que nos atraviesa, nuestra dura realidad. Encontró mi compañera Agostina este artículo en el diario que está muy bueno y que nos muestra esta dura realidad de la diferencia que hay entre un estudiante que tiene todo a la mano, que tiene una realidad económica diferente, una realidad sociocultural diferente, un entorno diferente, pero tenemos esta educación que nos marca cuán dispersa está la supuesta igualdad que se busca, ¿no? Al educar, al buscar la educación pública, ¿sí? Entonces vemos la diferencia que hay entre un alumno que tiene aledañamente a su casa o a pocos minutos, a un alumno que tiene que caminar 3 horas primero antes de llegar a la escuela y uno de secundario que tiene que caminar 5 horas. ¿Cómo llega ese estudiante? ¿Qué facción tiene que tomar ese profesor, ese docente? ¿Sí? Ese docente que tiene que atender a esa necesidad. Y yo creo que por ahí ese docente puede ser más terapeuta en mayor proporción que en las proporciones de profesor ejecutivo, docente ejecutivo o docente liberador que busca la emancipación, la liberación de la mente, ¿no? Bueno, un poco de historia. Acá les nombro por ahí los que más me llamaron la atención y más marcaron en el texto. Eh, los historiadores o las personas que nos marcaron respecto a la pedagogía, ¿no? La historia nos divide por periodos la misma para poder estudiarla de una mejor manera, ¿sí? Hay un momento, ¿sí? Que la pedagogía tomó como impulso, que es en realidad el momento o la época de la iluminación, ¿sí? La modernidad o el iluminismo, ¿sí? En ese momento se llamó la modernidad, estaban en el siglo XVII, en el cual estaban en una serie de transformaciones sociales, políticas, y dentro de estas estaba el filósofo Kant, ¿sí? Immanuel Kant, que él comentaba que en esa época de madurez, en esa época de modernidad, en la que comenzaban nuevas corrientes de pensamiento, las naciones y los estados comenzaron a tomar otra forma, ¿sí? Empezaron a convertirse en naciones, a hacer, a cambiar su organización, al volverse más republicanas, ¿sí? La idea era esa, ir para la mejora y en la actualización. Estaban en la modernidad en ese momento. Pero bueno, en esa época comenzaron a ronronear las necesidades de la educación pública, en la que Jan Amos Comenius, que se lo conoce y bueno, lo da a conocer acá la persona que realiza el artículo, lo da a conocer como el padre de la pedagogía, ¿sí? Y la verdad que sí, él pensaba en una educación, enseñarles todo para todos. Él comenzó con la idea de agrupar a las personas por grupos etarios, que es algo normal ahora, pero en ese momento era algo revolucionario, algo que iba contra lo que ya se venía haciendo. Entonces, Jan, la verdad que sí se puede tomar como el pionero en la pedagogía y el padre de la pedagogía, ¿sí? Su interés era enseñar todo a todos y nacieron, bueno, estos agrupamientos.
En el siglo XIX hay un cambio de proceso político, hay un cambio institucional, se generan sistemas de educación que están acompañados por estas imágenes públicas como Domingo Faustino Sarmiento, ¿sí? Que acompañaron al nacimiento de la época de oro de la educación pública, ¿sí? Este momento en el que iniciaba el siglo XIX y transcurría el siglo XIX se considera como la época de oro de la educación pública. A fines de este siglo toma otro rumbo, ¿sí? En la que el Estado ya toma como conciencia de la necesidad de esta educación pública y de que es una cuestión de Estado. Entonces comienzan a surgir las políticas de Estado, los ministerios, los recursos, ¿sí? Y se vuelven, son los tiempos postmodernos, ¿sí? Ya estamos hablando de luego del siglo XVII que se consideraba moderno, entonces estamos hablando en esta época de una posmodernidad, ¿sí? Después de la época de oro, se toma en cuenta esta circunstancia del nacimiento de la educación pública, de nuevas formas de enseñar, además de los cambios institucionales y políticos que hubo, se toma como el punto de análisis para toda la historia de la educación y la pedagogía. Entonces se toma el antes de la época de oro de la educación pública, el durante y el después, para analizar todos los fenómenos y el mapa histórico de la pedagogía. ¿Sí? Un término que surgió es la diversidad. La diversidad en ese momento es como decir, bueno, se tuvo en cuenta que no todos aprenden de la misma manera, ¿sí? Ahora, inclusive en estos tiempos, estamos hablando de educación para todos, ¿sí? Pero esta diversidad a veces está bajo sospecha, que hay un artículo de Carlos Skiller, si no me equivoco, Skilliar, acá me anoté el nombre clave porque no me voy a acordar. Entonces, la diversidad realmente está bajo sospecha y lo vemos y lo verificamos con este artículo que encontró Agostina. Hay una crítica sociopolítica que cuestiona esta igualdad para todos, ¿sí? Hay versiones sobre la diversidad, está la idea del respeto, educar con el respeto primero, en los programas de educación multicultural, ¿sí? Se tiene en cuenta educar para el respeto, educar para la integración, también teniendo en cuenta, bueno, las diferencias cuando existen inconvenientes de salud, ¿no? Así que, bueno, realmente tenemos en cuenta y reflexionemos, y este artículo nos invita a reflexionar. La verdad que no conocíamos cómo había nacido la pedagogía, cómo impactaba realmente en las vidas de los docentes, y tenemos un primer acercamiento al pensamiento centrado en la educación. La verdad que nos organiza y nos pone a pensar en los desafíos para luego ponernos en la práctica y ponernos al frente de los chicos, al frente de quien haya que enseñarle, y reinventarnos constantemente, porque la verdad que la educación, como mostraba en su filmina Vanis, la verdad que hay que reinventarse constantemente, y todos los términos de TIC y todos los términos de aula invertida y distintas estrategias que se pueden utilizar para llegar de una mejor manera a los alumnos, a los estudiantes, hay que lograrlo solamente repensándola, reinventándola y buscando la mejora. Este artículo nos invita a reflexionar y nos invita a seguir investigando. Muchas gracias, profesora, por darnos esta oportunidad.